Tenía 12 años cuando me mudé a la colonia Independencia en Monterrey. Ya era de Nuevo León, pero vivía en un pueblo cerca de Montemorelos. Mi papá era albañil y, por los bajos sueldos que estaban pagando allá, decidimos mudarnos a la ciudad. En menos de una semana, mi papá ya estaba trabajando en una construcción en San Pedro Garza García. Recuerdo que se puso muy feliz, pues le pagaban casi el triple de lo que ganaba en el pueblo. Mi hermana menor tenía 10 años en esa época. Ella al principio se puso bien deprimida. Sus amistades desde pequeña eran todas de Montemorelos. Yo también extrañaba a mis amigos, pero en el caso de mi hermana, su adaptación tardó bastante. Lloraba todas las noches pidiendo regresar al rancho. Empezamos a hacer amistades por la colonia. Era un lugar bien diferente de donde vivíamos. Mi mamá no nos dejaba jugar en la calle como era costumbre en el pueblo. Nuestra nueva colonia era peligrosa, con muchos asaltos y los marihuanos andando por el barrio. Yo y mi hermana fuimos inscritos en una secundaria pública un poco retirada de casa, cerca de la avenida Ruiz Cortines. Con apenas 12 años yo ya era responsable de mi hermana menor. Poco a poco fui haciendo amistades, y después de más o menos unos 3 años viviendo en la Independencia, ya me sentía en casa. Ya sabía quién era de fiar y quién no en nuestra colonia, y dónde debía evitar pasar. Todos los horarios que eran seguros y los horarios que eran peligrosos. Mi hermana era muy cerrada y, aparte de las compañeras de la escuela, no hablaba con nadie en nuestra calle. Tenía 13 años en esa época y fue cuando Rodrigo fue por primera vez a nuestra casa. Vivía en la calle de abajo, jugábamos fútbol juntos en la canchita del barrio. Recuerdo que le comenté que mi hermana estaba muy sola y no tenía amigas. Hasta que un día llevó a su hermana a casa para conocer a Daniela, que era mi hermana. La hermana de Rodrigo se llamaba María. Era una chava muy bonita, con cabello largo y negro. Y confieso que yo me emocioné más con ella que mi hermana. Casi 2 años pasaron. Ahora yo tenía 17, María tenía 16 y era la mejor y única amiga de mi hermana. Yo ni salía de casa para el fútbol cuando María estaba en casa. Quería estar cerca de ella de cualquier manera. Era mi amor platónico, la chava de mis sueños. Recuerdo que hubo una fiesta de cumpleaños en la casa de Rodrigo, de algún familiar suyo, y mi hermana y yo fuimos invitados. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a otras personas de nuestra colonia. Una de las primeras personas que conocí fue un tipo de 18 años llamado Kevin. No me cayó bien desde el principio. Primero porque era bien raro. Y segundo porque se la pasó toda la fiesta intentando besar a María. Recuerdo que Sofía era la chava más bonita de la colonia, pero no andaba con nadie. Hasta mi hermana, que era más tímida, se consiguió un noviecito en esa época, que no duró mucho, apenas 2 meses. Los chavos de la colonia me tenían miedo porque ayudaba a mi papá en algunos trabajos de la construcción. Tenía el cuerpo todo musculoso. Quien no me conocía hasta pensaba que iba al gimnasio o algo así. Pasaron algunos años más. Yo tenía 23 años ahora. Estaba estudiando en la universidad. Sería la primera persona de la familia en entrar a una. Era una universidad particular y mi papá no podía pagar la universidad para los 2 hijos. Recuerdo que le prometí a mi hermana que, tan pronto consiguiera el empleo, yo iba a pagar mi universidad y ella podría estudiar también. En esa época María seguía siendo mi pasión, mi obsesión, pero el tal Kevin vivía detrás de ella. Ese tipo no trabajaba, pero siempre andaba con motos y carros, ropa cara, tenis de marca. Era obvio para todos en la colonia que estaba metido en cosas malas, probablemente vendiendo droga o robando. Recuerdo que hubo una fiesta en nuestra colonia y él vivía detrás de María, pero ella lo rechazó bien gacho. Y para intentar darle celos, él intentó agarrar a mi hermana a la fuerza y darle un beso. En ese momento me metí entre ellos, le di un puñetazo y lo tiré al suelo. Él empezó a insultarme y amenazarme, diciendo que me iba a quebrar. Confieso que le tuve miedo. Era un tipo que tenía unas compañías bien extrañas, gente pesada del narco. Y después de ese día empecé a estar más alerta. Cada vez que me veía me se quedaba mirando fijamente con odio. Y recuerdo que regresaba de la universidad muerto de miedo y hasta cambiaba las rutas que tomaba, dando vueltas por otras calles. Después de unas 3 semanas más o menos, tuve la excelente noticia de que Kevin había sido arrestado.
Estaban asaltando diversos negocios en nuestra zona. Él estaba involucrado y fue detenido en flagrancia. Esa fue una semana increíble para mí. Todo estaba saliendo bien. Era cumpleaños de mi hermana, la llevé a la pizzería del centro para celebrar. Y Rodrigo fue con su hermana María. Y resultó que llegando ahí, formamos dos parejas. Pasando unas semanas, Rodrigo le pidió a mi hermana que fuera su novia. Él era mecánico, un tipo trabajador. Trabajaba con su papá desde pequeño en un taller de la colonia. En mi casa todos lo querían. Yo estaba muy feliz. María y yo empezamos a salir al mes siguiente. Empecé a trabajar en una empresa de logística y mi papá ya no necesitaba pagar mi universidad. Entonces mi hermana Daniela comenzó a estudiar también, administración. Todo estaba saliendo bien. Yo tenía un buen trabajo, estudiaba la carrera que quería y estaba con la mujer de mis sueños. Ya llevaba un año saliendo con María. Mi hermana y Rodrigo llevaban un poco más. Kevin, ese del delincuente de la colonia, todavía estaba en el penal de Topo Chico. Recuerdo que la mamá de Kevin pasó por varias casas, hasta que llegó a mía, y dijo llorando: «Jóvenes, discúlpenme por molestarlos. Conocen a mi hijo Kevin, ¿verdad? Todavía está preso, anda deprimido, y me gustaría que algunos amigos lo visitaran o intercambiaran algunas cartas para animarlo. No anda bien de la cabeza, tengo miedo de que haga alguna tontería ahí dentro, que se suicide o algo peor». Yo le dije que no lo visitaría ni intercambiaría cartas. Le expliqué que nunca fuimos amigos y que él me había amenazado. Ella se fue llorando diciendo que nadie tenía compasión de su hijo. Recuerdo que al otro día la mamá de Rodrigo y la mamá de María sintieron lástima de la mamá de Kevin y fueron a visitar a Kevin al penal junto con ella. Recuerdo que la mamá de María regresó destrozada. Dijo que para hacer una visita ahí era una humillación total. Te revisan todo, te tratan mal, el ambiente es horrible. Al otro día María estaba extraña conmigo y le pregunté a Rodrigo si había pasado algo. Me llamó para platicar y dijo: «Mira, Miguel, mi mamá trajo un montón de cartas que Kevin escribió para María». Me enojé mucho y pregunté qué decían esas cartas. Dijo que no pudo ver todo, pero eran mensajes, poemas, dibujos, esas cosas. Rodrigo era muy buen amigo. Recuerdo que me dijo que tan pronto ella se descuidara, iba a agarrar las cartas para echarles un vistazo. Rodrigo vino a casa al otro día. Dijo que la mayoría de las cartas eran declaraciones de amor, poesías y canciones. Hasta canciones el tipo estaba componiendo para ella desde la cárcel. Agradecí a Rodrigo. Se fue y cuando llegó la noche fui a hablar con María. Le dije que ya sabía de las cartas. Ella dijo que solo sentía lástima de Kevin, que eran solo cartas y que no necesitaba preocuparme. Pero estaba rara conmigo todavía, y se quedó así por al menos unos 2 meses. Recuerdo que un día de la nada me dijo: «Miguel, voy a visitar a Kevin, él me necesita mucho». Era claro para mí que ya llevaban tiempo intercambiando cartas. Terminé descubriendo después otras cosas. Pero recuerdo que ese día le dije a María: «María, te amo mucho, pero si insistes en esa idea, prefiero perderte ahora». Pensé que desistiría, pero al contrario dijo que era mejor que termináramos. Recuerdo que me sentí muy mal ese día. Lloré bastante. Mi hermana intentó hablar con ella. Mi mamá también intentó. Rodrigo intentó hacerla cambiar de opinión, pues se enojó con la elección que había hecho. Hasta la mamá de María me buscó y me pidió disculpas. Dijo que se arrepentía de haber entregado las cartas de Kevin a María. María ya había hecho su elección y empezó a visitar a Kevin constantemente, y empezaron a andar a distancia. Lo visitaba al menos una vez al mes en el penal de Topo Chico. No tardó mucho y hasta visitas íntimas María empezó a hacerle a Kevin. Y después que descubrí eso, todo el amor y el encanto que sentía por ella fueron desapareciendo poco a poco. Casi un año después, me gradué de la universidad, mi hermana y Rodrigo decidieron comprometerse, y María apareció embarazada en la fiesta de compromiso de ellos. Pensé que le daría vergüenza verme, pero estaba equivocado. Además de no tener vergüenza, estaba toda orgullosa, hablando de los posibles nombres que le pondría al bebé. Si era niño, sería Kevin Jr., si era niña, Kimberly. Me dio tanto coraje escucharla.
Casi 2 años pasaron, mi hermana ya se había graduado, se casó con Rodrigo, y yo estaba muy feliz por ellos. Y pensaba todo el tiempo que María y yo podría haber seguido el mismo camino. Después de ese día pasaron unas 2 semanas y hubo gritos y llantos de gente corriendo en la calle. Cuando fui a ver, era el tal Kevin. Había salido de la cárcel. Su familia hizo una fiesta enorme con banda y todo. Era común verlo a él y a María pasar por mi calle todos los días. Estaban viviendo en una casita pequeña al final de mi calle, una casa de 2 cuartos toda deteriorada. No tardó mucho tiempo y el sueño, amor, fetiche o qué sé yo qué sentía María por ese tipo, empezó a desmoronarse. Kevin empezó a golpear a María seguido. Ella no podía salir de casa sin él. Tenía celos hasta de Rodrigo, que vivía peleándose con él. Los gritos se escuchaban por toda la cuadra. Recuerdo un día que María salió solo para felicitar a su mamá, que estaba de cumpleaños, y a Kevin no le gustó. Se quedó esperándola. Cuando llegó a casa, Kevin la agarró a la fuerza, le rapó toda la cabeza con una máquina de rasurar. Ella lloraba y gritaba que se escuchaba hasta en mi casa. Mis papás hasta llamaron a la policía, pero cuando llegaron, Kevin los amenazó y no se metieron. Recuerdo que después de ese día estuve casi 1 año sin ver a María, hasta que llegó la noticia de que Kevin estaba muerto. Hasta hoy, nadie sabe quién le dio fin. Apareció acribillado en un terreno baldío cerca de la colonia. Yo siempre sospeché de Rodrigo, pero nunca tuve el valor de preguntarle. María regresó a vivir con su mamá, junto con el niño, que ya tenía 3 años. Y cada vez que nos encontrábamos, ella siempre me saludaba, pero nunca me miraba a la cara. Se veía demacrada, con ojeras, más delgada, como si hubiera envejecido 10 años. Recuerdo que hubo un día que fui a ayudar a Rodrigo a arreglar un techo en la casa de su mamá, y él necesitó salir a comprar unos tornillos a la ferretería. Nos quedamos solo María y yo en el patio, y ella vino a hablar conmigo y dijo, con lágrimas en los ojos, «Miguel, me arrepiento. Quisiera tanto haber escuchado a las personas que intentaron aconsejarme, que intentaron alertarme. Quisiera tanto haberte escuchado a ti. Miguel, ¿todavía me quieres?» Entonces respondí mirándola fijamente, «Mira, María, creo que sufriste mucho, y creo que te arrepientes de verdad. Te deseo todo lo mejor en tu vida. Espero que logres reconstruirla, pero todo lo que siento hoy por ti es lástima». Ella se quedó callada, con la cabeza agachada y las lágrimas cayendo. En ese momento llegó Rodrigo con los tornillos y ella se fue corriendo a su casa. Nunca más volvimos a hablar de ese momento. Hoy, años después, sé que María sigue viviendo con su mamá, trabajando en una tienda del centro, criando sola a su hijo. Y yo, aunque encontré a alguien más y rehice mi vida, a veces pienso en cómo las decisiones equivocadas pueden destruir todo un futuro, que pudo haber sido hermoso. Si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias. Deja tu like, deja tu hype, comparte y suscríbete al canal. Deja también tu comentario o reflexión sobre el tema del video. Un gran abrazo y hasta la próxima historia.